Hemos estado en este año aprendiendo que somos hijos de Dios, pero somos hijos amados. Y un hijo amado siempre trata de imitar a su papá. Hasta el caminado le copian algunos al papá. Y no es que lo copien exactamente, sino que como que viene algo ya en los genes, algo involuntario que nos hace que nos parezcamos a nuestros padres. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la gente dice cuando nace alguien igualito que su papá. Yo pienso que eso es mentira. Porque cuando uno nace es una bolita de carne con una media nariz y una media boquita y unos ojitos cerrados. ¿Y cómo se va a parecer uno a alguien así? Pero conforme va creciendo y va tomando forma la personita, entonces sí, pues los ojos verdes de su papá. Sí, pues los labios carnosos de su mamá. ¿Entiende? Y así ya se va apareciendo. Y cuando uno empieza a envejecer, entonces empieza a parecer más a sus papás, pero sus papás ya viejos también, ¿verdad? Los papás ya grandes, entonces, ¿cómo se parece a su papá? Y antes tal vez hubo una fase tal vez entre la adolescencia y la juventud en que no se parecía o en que se parecía, pero no tanto. Pero al principio parece que por misericordia todos decimos que nos parecemos y al final sí, no hay pierde, mis hermanos. Ahora, nuestra intención como hijos de Dios es imitar a nuestro Padre Celestial, porque somos hijos amados. Y en vista de eso, nosotros, una de las cosas que tenemos que imitar de Él es la santidad. Y yo pregunto, aquí honestamente, mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes no tienen luchas con la santidad? Levanten su mano. El que no tiene luchas con la santidad, eso es pan comido para mí, hermano. Mejor dicho, todos tenemos luchas en el tema de la santidad y las tenemos todos los días y de diversos colores y de diversos sabores y de diversas formas. Hay luchas, hermanos. Y hoy vamos a tocar un tema que es fundamental: pensamientos y hechos. Así que hoy diremos: imito a Dios como hijo amado, siendo santo en pensamientos y hechos. En pensamientos y en hechos. Quiero que alguien me diga, a ver si se recuerda a alguien, ¿qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Les voy a dar el inicio para que ya solo, como cuando uno empuja un carro, ¿verdad? Ya se va solito después. ¿Sí? Por nada estéis afanosos. Sigan. Y la paz que sobrepasa guardará vuestros y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pensé que se lo sabían todos, pero solo mi esposa me salvó las papas ahí. Pero no es ese el pasaje que vamos a leer hoy. Es los siguientes dos versículos. Entonces, como no se saben el 6 y el 7, menos van a saber el 8 y el 9. Así que abran su Biblia, por favor, o enciendan su Biblia y busquen Filipenses 4, 8 y 9. Y no los culpo por eso, hermanos, a mí también se me olvidan los pasajes a veces. Pero es bueno que leamos la Biblia y meditemos en ella, y entre más lo hagamos, más naturalmente y más fácilmente se nos van a quedar los versículos de la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, por favor vayamos a Filipenses 4, 8 y 9. Y como ya algunos se pusieron de pie, invito a que todos lo hagamos, pero antes hacemos nuestra confesión bíblica diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor, para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces leamos Filipenses 4, 8 y 9. Todos juntos, hermanos,
A no ser que tenga una versión diferente, pues mejor lleve con su vista la lectura. Dice así este par de versículos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tomen su lugar. Entonces, volviendo poquito al versículo 6, que yo les decía, que pensé que sabíamos de memoria. Este versículo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pregunto, ¿alguno tiene peticiones delante de Dios esta mañana? Levante su mano el que tenga peticiones delante de Dios, porque vamos a cobrar 10 quetzales por petición al rato para orar por ellas. ¿Qué les parece? Así sacamos para el pollo campero, ¿verdad? No, pero todos tenemos peticiones. Y entonces dice que no nos afanemos, ese es el consejo bíblico, sino que las presentemos delante de Dios en toda oración y ruego, y que lo hagamos con acciones de gracias. Las acciones de gracias son el producto de la fe. Las acciones de gracias son la certeza que tenemos de que Dios nos va a contestar a su manera, en su tiempo, conforme a su soberanía y a su poder, pero Él nos va a responder. Por eso lo hacemos con acción de gracias. Lo hacemos con oración porque eso es inteligente. Lo hacemos con ruego porque eso es fervor. Pero lo hacemos con acciones de gracias porque sabemos que Él nos va a responder. Y entonces luego el 7 dice que la paz de Dios, fíjense bien el contraste. Luego voy a hablar de otra cosita y vamos a regresar a esta expresión. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que uno dice: ¿por qué tengo paz? No entiendo. Debería estar angustiado, debería estar enojado, debería estar preocupado, pero tengo paz. Esa paz guardará vuestros corazones y también vuestros pensamientos. Y yo les dije hoy, siendo santos en pensamientos y en hechos. Entonces, nosotros en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, en medio de necesidades, con el cúmulo de peticiones que podamos tener, podemos tener paz. Y nuestros pensamientos, junto con nuestros corazones, que alberga de alguna manera nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro carácter, serán guardados en Cristo Jesús. Y entonces viene el desafío del verso 8 y 9, porque ese es un verdadero desafío. Esa es una instrucción, una demanda fuerte. Pero antes de llegar a eso, quiero citarles al afamado abogado, político y pensador de la India, que tal vez alguna vez escucharon ese nombre, Mahatma Gandhi. A él se le atribuye la siguiente cita, la siguiente frase: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. ¡Ja! ¡Qué tremendo es el Mahatma Gandhi, hermanos! Dice: cuida tus pensamientos, empiezan los pensamientos, porque los pensamientos llegan a convertirse a veces en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en actos, o sea, en hechos. Cuida tus actos porque se convertirán en hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. ¿Cómo sería un ejemplo de lo que dice Mahatma Gandhi? No sé si ustedes ya lo imaginaron, ahora que lo volví a repetir, pero vamos a pensar en que alguien piensa en algo malo y dice: a este le tengo que dar una buena tunda. Solo está pensando, porque la persona o el amigo o el compañero o incluso el hermano de la iglesia no le cae muy bien.
Y dice, un día me lo voy a agarrar, le voy a dar una buena tunda. Pero solo está pensando, ¿a quién le hace daño con eso? Pues a él mismo, a sí mismo se hace daño. Pero cuando ya tiene alguna situación tensa con aquella persona, entonces ya lo traduce en palabras. Mira que te voy a ser arrastrado. Ya se lo está diciendo, ya lo está pronunciando. Aquel pensamiento se convirtió en palabras. Y de repente la cosa se calienta más y termina haciéndolo. Entonces las palabras se convirtieron en actos. Y como vio que el otro ni metió las manos y todo, entonces le gustó, se sintió un campeón. Dijo, lo hago con todos, ahora lo hago con el que se me ponga enfrente, y se le convierte en un hábito. Y ese hábito se convierte en su destino. ¿Cuál será el destino de esa persona? Ir a pelearse con el diablo en el infierno. Así es así, pensando en una situación mala. Pero si por el contrario ponemos un pensamiento bueno en nuestra mente, por decir algo, esto pienso yo que sería bueno, aunque les parezca malo. Un día yo voy a ser pastor en vez de ese hermano que está ahí. Yo voy a ser el sucesor del hermano Edwin. Eso es un buen pensamiento, porque está pensando en servir a Dios. A lo mejor no sea ni mi sucesor aquí, a lo mejor Dios lo envía a otro lado, a otra iglesia más grande, a un ministerio más fuerte, como ya lo ha hecho con algunos. Pero usted está pensando bien. Usted no está pensando, lo voy a derrocar al hermano. No, usted dice, yo voy a ser el sucesor de él. Y luego, de repente lo expresa. Se lo expresa a su esposa, o se lo expresa a su entorno íntimo, o al mismo pastor. El pastor le va a decir, amén, hermano, empecemos a trabajar en ello. Ya se convirtió en palabras y al mismo tiempo se empieza a traducir en hechos. Bueno, entonces, hermano, mire, lo que tenemos que hacer es que, como la misión para ordenarle a alguien como pastor necesita que tenga ciertos estudios teológicos, entonces usted puede estudiar aquí, mire, en este instituto bíblico durante tanto tiempo. La iglesia, si usted no tiene los recursos, la iglesia le va a pagar sus estudios para que usted en 2 o 3 años sea un bachiller o un maestro en teología, o por lo menos tenga principios de interpretación bíblica y teología, y usted está preparándose. En tanto, acá nosotros vamos a ir trabajando y cediendo el espacio para que usted vaya asumiendo. ¿Cómo se hace el proceso en los grupos cuando un líder va delegando a otro? Claro que ahí no se piden estudios. Bueno, y entonces todo aquello se convirtió en un hecho o en una acción que se va convirtiendo en un hábito. Entonces ya el hermano, cuando ve la situación así, ya empieza prácticamente a actuar como pastor. Y cuando eso se convirtió en una realidad, y cuando él es ordenado aquí, eso es su destino. Su destino es llevar a muchos a los pies de Cristo, edificar a muchos y perfeccionar a muchos para que también sirvan al Señor. Y eso es algo maravilloso. Eso es totalmente opuesto al ejemplo anterior que pusimos. Y quizá me extendí demasiado en el ejemplo, pero nosotros, hermanos, hemos estado aprendiendo que debemos ser santos de manera integral en estas últimas semanas. Santos de manera integral. Eso significa que en todas las áreas de nuestra vida debemos buscar la santidad. Y ahora nos enfocamos entonces en los pensamientos, porque como dice Mahatma Gandhi, de ahí se deriva todo. De ahí empieza todo, con un pensamiento. Con un pensamiento. Alguien dijo, aquí podemos levantar una torre que llegue muy alto, muy alto, muy alto, y que llegue hasta el cielo. Amén, dijeron todos, como todavía hablaban el mismo idioma, y empezaron a levantar una torre que no le pusieron nombre ellos. A esa torre no le pusieron ellos el nombre. Y ya cuando Dios vio, dijo, ¿estos qué les pasa? Ya habían convertido el pensamiento en una acción. Y todos los días se empezaban a trabajar. Nunca iban a llegar al cielo, pero su ego, su orgullo, su vanidad se estaba elevando más que la torre. Y entonces dijo Dios, tenemos que hacer algo, porque estos están tan determinados
que nadie los va a detener. ¿Y qué hizo Dios? Pum, pum, pum. Usted va a hablar inglés, usted francés, usted pirujo, usted... No hay pirujo. Usted alemán, usted cualquier otra lengua, cualquier otro idioma. Confundió sus lenguas. Y por eso Babel es el nombre de esa torre, porque Babel quiere decir confusión. Confundió sus lenguas. Y ya no se entendieron más. Entonces ya no le podía decir, pasame el ladrillo, o se lo decía, pero el otro no le entendía. Y no movas el andamio. Y el otro no le entendía, lo movía y se caía y se moría. Entonces vieron que la cosa ya no podía prosperar. Solo así. Pero todo empezó con el pensamiento de alguien. ¿Qué pensamientos trae usted esta mañana? ¿Qué buenos pensamientos hay en su mente esta mañana? ¿O qué malos pensamientos hay? Debemos ser santos en pensamiento. Verso 8. Por lo demás, después de todas las instrucciones que les he dado. Recuerden que Filipenses es conocida como la carta del gozo. Es una carta que el apóstol Pablo escribió estando preso, hermanos. Y estando preso, él quería enseñarles a la iglesia a vivir gozosos. Pudo haberles enseñado una carta de amargura, porque él estaba encerrado allá. Pero no, gozo. Y les habla de diversas cosas a lo largo de la carta, que no es muy grande, son 4 capítulos. Y en el 4º capítulo, que es el último, dice, por lo demás, o sea, después de todo lo que ya les expliqué, después de todo lo que les he dicho, además de lo que he mencionado en 3 capítulos y 7 versículos anteriores, quiero que ustedes entiendan que deben ser santos en pensamiento. Y eso es crucial para sus vidas. Eso es crucial para ustedes como hijos de Dios, hijos amados. Entonces les dice puntualmente en qué deben pensar. ¿En qué deben pensar? Y aquí está el resumen de lo que él les dice. ¿En qué deben pensar? Bueno, primero de todo, lo que es verdadero. ¿Qué les parece a ustedes? Ya nosotros sabemos que lo verdadero es lo real, lo auténtico, lo que nace de Dios. Eso es verdadero, hermanos. Aparte de que contrasta con la mentira también, la verdad. Pero lo que es real, lo que viene de Dios, en eso debemos pensar nosotros. ¿Cuándo? Cuando venimos al culto el domingo, el miércoles cuando venimos al estudio, o el jueves cuando venimos a la oración, o el día que vamos al grupo. No, todos los días, en todo lugar y en toda circunstancia. Pensemos en lo que viene de Dios, que es lo verdadero. Y dice también en todo lo honesto. Y fíjense que me llama la atención que esté repitiendo en cada aspecto todo lo. Es decir, no deja nada fuera. Todo lo verdadero, pero también todo lo honesto. Lo honesto es lo que no viene de situaciones inmorales. Lo honesto, hermanos, es actuar rectamente, cumpliendo el deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios, etc. Allá por el año 1978, la década de los 80, época dorada en la música secular, música popular, especialmente la música en inglés, hubo un cantautor llamado Billy Joel que hizo una canción cuyo título era Honestidad. Es honestidad, porque existe la canción. Honestidad. Miren, hermanos, el mundo hablando de honestidad. Y él decía en su canción que la honestidad es una palabra tan solitaria, porque todos son falsos, decía. Es decir, él estaba declarando que en este mundo hay mucha falsedad y cuesta encontrar honestidad. Por eso la honestidad es una palabra muy solitaria, no tiene amigos. Y después estaba yo leyendo la historia de él, que se casó 4 veces el hombre. ¿Sería honesto, digo yo?
Por el que se haya casado 4 veces, no al mismo tiempo, sino se casó una vez, al tiempo se divorció, al tiempo se volvió a casar, se volvió a divorciar, se volvió a casar, hasta que llegó con la 4ª esposa. ¿Qué tanta honestidad habría ahí? Y alguien dijo, el ser honesto posiblemente no te deje muchos amigos, pero seguramente te dejará a los amigos de verdad. El ser honesto tal vez no te haga muy popular, no te va a dejar muchos amigos, porque todos son falsos, dice Billy Joel, pero te va a dejar a los verdaderos. Así que vale la pena la honestidad en el mundo real, en el mundo en general, pero sobre todo vale la pena la honestidad, porque eso es lo que la palabra nos demanda a nosotros. Que en nuestro pensamiento solo haya lo verdadero, solo haya lo honesto, y también agrega ahora lo justo, todo lo justo, lo cabal, lo completo, lo que es imparcial. Lo justo es darle a cada uno o reconocerle a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. Cada uno recibe lo que le corresponde. Por eso la justicia en Guatemala es tan criticada. Y no solo en Guatemala, hermanos, en todos los países creo que hay una justicia que no es justicia. Porque se dice que hay muchos que están tras las rejas siendo inocentes, y muchos que son culpables están libres. Eso es injusticia. Lo justo sería que todos los que hicieron algo malo estén en la cárcel, y los que no han hecho nada malo estén libres, no en la cárcel. Nosotros debemos pensar. Fíjense que aquí solo está hablando de pensar. Pensar en lo verdadero, pensar en lo honesto, pensar en lo justo. Y luego dice pensar en lo puro, en todo lo puro. Eso es castidad. La pureza es castidad, es inocencia, es limpieza de pensamientos. No dar lugar en nuestra mente a los pensamientos maliciosos. Lo malicioso es cuando dicen, ella solo está engañando. No, ella no está diciendo la verdad. Ahí está uno hablando o actuando con malicia. El pensamiento nuestro debe ser puro, debe ser transparente en cuanto a cualquier persona, en cuanto a cualquier situación. Yo me quedo admirado, les digo, con mucha sinceridad, me quedo admirado cuando leo situaciones donde se critica, por ejemplo, al gobierno. Vamos a poner ese clásico ejemplo. Se critica y veo muchos comentarios de muchas personas que parece que estuvieran adentro del gobierno y supieran todo lo que se hace ahí. Y yo digo, ¿cómo puedo yo opinar aquí si yo no me entero de lo que hacen ellos? Yo no ando atrás de ellos viendo qué es lo que hacen o lo que dejan de hacer. Entonces, ¿qué derecho tengo a pensar mal o a pensar bien de ellos en este aspecto, en este sentido, si no me consta nada a mí? Y me temo que muchos se agregan a los comentarios viendo lo que hacen nosotros, dicen sí, amén, y van tras de esa crítica, van tras de esa descalificación a las personas. Y eso no es solo con el gobierno, con las personas públicas, incluso con personas que no son públicas, que de alguna manera todos cuando nos metemos al Facebook, hermanos, ya nos convertimos en personas públicas, porque todos ven nuestras publicaciones, ven lo que ponemos o lo que no ponemos, lo que decimos. De alguna manera eso nos hace personajes públicos, tal vez no con toda la fama y publicidad que tienen otros, tal vez no tengamos nosotros 500,000 de seguidores, pero por lo menos su familia lo sigue y alguien más por ahí lo sigue, pero ya es una persona pública. Entonces, ¿cómo voy a opinar si a mí no me consta? Si yo no vivo con él o con ella, si yo no trabajo con él, ¿y cómo voy a poner yo algo así? Nosotros debemos partir de un pensamiento de pureza, de limpieza. Cada quien verá si está actuando bien o no, pero nosotros, eso es lo que debemos pensar. También dice en todo lo amable, aquello que se hace con cortesía, ese es todo lo amable, lo que se hace con cortesía, donde hay un comportamiento con agrado, con educación, con afecto hacia los demás. Por ejemplo, me pongo a pensar, esos rótulos
que ponen en los portones. ¿Cómo es que dicen esos rótulos, hermanos? No estacionar. ¿Por qué creen ustedes que los propietarios de las casas, de esos o donde están esos portones, tienen necesidad de poner ese rótulo? Porque no hay amabilidad. Porque no hay amabilidad. Miren, ellos están siendo amables con nosotros porque están arreglando ahorita ahí. Hoy sí va a quedar bonito, primero Dios. Pero eso de los rótulos en los portones son los de la MUNI, los que están trabajando ahí. Eso de los portones no habría necesidad, porque si yo miro un portón es porque ahí sale un carro probablemente, o entra un carro. Entonces no debería estacionarme ahí, ¿verdad? Yo tengo mucho problema con eso, hermano, porque ahora cada vez es más difícil encontrar espacios donde estacionarse cuando uno va a los diferentes lugares. Y he ido a lugares donde me han dicho, mejor quítelo, que ahí le van a pinchar las llantas. Y no tienen ni carro. Y no es portón. Entonces ahí tampoco hay amabilidad. Hay personas, y eso para los que manejamos, hermanos, vehículos especialmente, y aún motos, hermanos, porque a veces hay espacio y uno debe calcular que hay espacio para 2 carros. Bueno, me voy a estacionar, pero voy a dejar espacio para que el otro se estacione. Pero vienen, ¿quiénes? ¡Pum!, se ponen en medio. Entonces ya no se puede estacionar otro. No hay amabilidad. No pensamos en los demás. Todo lo amable. Hay cosas en la vida sencillas en las que nosotros debemos actuar con amabilidad. En detalles tan sencillos. Pero aquí está hablando solo de pensar en todo ello. ¿Por qué? Porque al pensar en ello, nosotros vamos a terminar actuando así. Pero si ni siquiera pensamos en estos aspectos, no vamos a actuar así. Y finalmente dice todo lo que es de buen nombre. Eso quiere decir todo aquello que merece reconocimiento como algo bueno. ¡Hala, qué excelente el detalle de la hermana! ¡Qué excelente el detalle del hermano lo que hizo! Que tiene buen nombre, tiene buen reconocimiento. Todo lo que hagamos debería de tener ese reconocimiento. Entonces, en eso debo pensar yo. Y luego agrega, si hay virtud alguna. En lo que yo debo pensar es en aquello que, aunque sea la más pequeña de las virtudes, es virtud. Y yo debo pensar en ella, porque eventualmente se va a convertir en mis hechos o en mis actos. Y cuando él dice, si alguna virtud hay, quiere decir probablemente algunas de los que no mencioné antes, porque así sucede. Uno menciona una lista de cosas, pero algo se le escapó. Entonces, si hay virtud alguna, y luego agrega, si hay algo digno de alabanza, algo que las personas hablen bien de ello y elogien lo que estamos haciendo, eso es algo que sea digno de alabanza. Miren, hermanos, a mí me parece impresionante que el apóstol Pablo aquí se preocupe de nuestros pensamientos, porque tal vez Mahatma Gandhi en ellos se inspiró, sabiendo que en nuestros pensamientos se originan muchas cosas en nuestra vida. Todo comienza con un pensamiento, hasta los planes más maquiavélicos y los mejores planes de la vida empiezan con un pensamiento. Entonces nosotros tenemos que atesorar todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, todo lo amable aquí en nuestro cerebro, hermanos. Pero ¿qué pasaría si usted me abre la cabeza ahora mismo? No lo hagan, por favor, pero sí, imaginemos que hacemos una autopsia, creo que le llaman cuando las personas se mueren y los abren. Que me abran, voy a ponerme yo, que me abran la cabeza. ¿Cuántos? Claro que los pensamientos no se ven, ¿verdad? Y lo que van a ver van a ser las... ¿Qué cosas hay ahí, hermanos, adentro de la cabeza? El cerebelo, el cerebro y todas esas cosas, ¿va? Y ven, no sé qué más. Pero imaginemos que podemos ver los pensamientos y me abre usted el coco. ¿Cuántos pensamientos? Bueno, aquí en esta caja los pensamientos buenos y en esta otra los malos. ¿Cómo nos iría?
¿Cómo me iría a mí? ¿Cómo le iría a usted? ¿Será que estamos pensando en lo justo, en lo amable, en lo puro, en lo verdadero, en aquello que tiene virtud, en aquello que es digno de alabanza, hermanos? Si hemos de ser imitadores de Dios como hijos amados, debemos pensar en esto. Y esa es una buena tarea. Y no cuesta, porque solo es pensar. Todavía no estamos hablando de hacer. Solo es pensar. Y por eso vuelvo ahora a donde dice el versículo 7 al final, que Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, lo que necesitamos es dependencia y confianza plena en nuestro Dios. Es que muchas veces fracasamos porque quitamos la mirada del Señor, porque quitamos la confianza del Señor, porque empezamos a creer que somos nosotros los que podemos hacer las cosas y no le damos lugar a Dios que actúe en nosotros. Debemos dar lugar que Él tome posesión de nuestros pensamientos, hermanos, que Él tome lugar en nuestra cabeza para que pensemos bien. Los padres normalmente dicen, es que por su mala cabeza, dice. No es que su cabeza haya sido cuadrada o que haya sido triangular o esté deformada. No, cuando dicen su mala cabeza son sus malos pensamientos. Sus malos pensamientos lo llevaron a cometer este y aquel otro error. ¿Y cuántos no hemos tenido entonces mala cabeza en la vida? Todos hemos tenido. Pero aquí está nuestra oportunidad. Confiar plenamente en Dios. Pedirle a Él por nuestras necesidades, pero con acciones de gracia, sabiendo que Él nos va a conceder aquello, y entonces los corazones nuestros y nuestros pensamientos se van a acomodar más fácilmente en Cristo Jesús, y lo que pareciera difícil, en todo eso tengo que pensar, hermano, sí, va a ser sencillo, porque vamos a estar en Cristo Jesús. Él va a gobernar nuestra cabeza, Él va a gobernar nuestros pensamientos. Perdonen la comparación que voy a hacer, pero me puse a pensar mientras meditaba en esto. ¿Qué será mi cabeza? ¿Será un cofre de tesoros, de buenos pensamientos? ¿O será un tonel de basura por los malos pensamientos que hay? Y esa pregunta que yo me hago, le invito a que se la haga a usted personalmente. ¿Qué es mi cabeza? ¿Un cofre de tesoros en buenos pensamientos o un tonel de basura por mis malos pensamientos? Cada uno tendrá su respuesta, pero en la medida que nosotros somos santos en pensamientos, entonces vamos a ser santos en nuestros hechos. Porque recuerden, los pensamientos se convierten en palabras y las palabras se convierten ¿en qué? ¿En qué? En hechos, en acciones. Y dice entonces el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Para empezar, qué autoridad la del apóstol Pablo, hermanos. Porque yo sinceramente no me atrevería a decirles a ustedes todo lo que han aprendido conmigo, lo que han recibido conmigo, lo que han visto y lo que han oído conmigo, eso hagan, porque de repente he hecho algo malo y ustedes lo vieron, o ustedes lo oyeron, o ustedes aprendieron algo malo de mí, entonces eso van a hacer. Pero él tenía tal solvencia y tal autoridad que esto nos invita a que hagamos. Y yo les invito a que atendamos el consejo del apóstol, porque entonces vamos a estar pasando al terreno de los hechos, al terreno de las acciones. Ya no va a quedar aquello en pensamiento, sino se va a traducir en buenas acciones, hermanos. Entonces vamos a actuar en lo verdadero, vamos a actuar en lo honesto, vamos a actuar en lo puro, vamos a actuar en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que tiene alabanza. Así vamos a actuar, y entonces nuestra vida va a ser una vida revolucionaria en el buen sentido de la palabra para con las demás personas, porque vamos a transmitir un testimonio eficaz, mis hermanos. Por eso les digo yo, la palabra para mí es fundamental en nuestra vida. En tanto nosotros no valoremos, no apreciemos la palabra, y mire que estamos en el mes de la Biblia, hermanos,
Estamos en el mes de la Biblia. Debemos valorar, no tanto la Biblia como libro así, como un libro escrito o como una aplicación en su teléfono, en su tablet, en su computadora. No, la Biblia como palabra de Dios que nos puede transformar para ser no solo mejores personas, sino ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios, que son aquellos peregrinos que andan en esta tierra, dejando buenos ejemplos, impactando a los demás para que todos puedan llegar al cielo. Eso es lo que necesitamos, mis amados hermanos. Y por eso me encanta lo que dice el apóstol Pablo aquí. Me encanta que diga, miren, yo les he enseñado y ustedes tienen que hacer todo lo que lo que han aprendido conmigo, lo que han recibido conmigo, eso deben de hacer. Pero también lo que han oído y visto en mí. Eso es maravilloso, porque entonces significa que en la iglesia han habido hombres y mujeres de Dios que son dignos de ejemplo, que son dignos de que nosotros los imitemos. Ya no digamos cuando hablamos de imitar a Cristo o de imitar a nuestro Padre, a Dios mismo. Eso es maravilloso. Es probable que cada uno de nosotros tenga una persona referente en la iglesia, en nuestra iglesia. Y diga usted, bueno, a él lo voy a imitar, o a ella la voy a imitar, porque yo a ella nunca le he oído decir una mala palabra. Yo a ella nunca le he oído decir una mentira. Yo a ella nunca le he oído maltratar a su vecina. Yo a ella nunca la he visto haciendo cosas malas. Yo a él, como sea. Y entonces dice, ese es mi referente. Y entonces me va a ayudar a mí. Y es válido porque el apóstol Pablo aquí dice, mírenme a mí y hagan lo que yo hago y digan lo que yo digo, hagan lo que les he enseñado y que yo sea su espejo, que yo sea su reflejo. Pero termina con una frase bárbara, hermano. Este pasaje termina con una frase incomparable. Pónganle atención a la última frase del verso 9. ¿Qué dice? Si hacemos todo aquello, si pensamos en todo aquello y luego imitamos a nuestros referentes en la vida cristiana, dice, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo dice? ¿Aló? Se interrumpió la señal. ¿Aló? ¿Cómo dice la última frase? Se restableció. Algún cable ellos cortaron ahí, pero ya lo arreglaron. Sí, el Dios de paz. ¿Y qué diferencia hay? La paz de Dios estará con vosotros. ¿Qué diferencia hace? Porque vean ustedes, ahora vuelvo a lo que les dije antes, al verso 7, en la primera parte, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ahí es la paz de Dios, pero aquí es el Dios de paz. Entonces, si yo le digo, a ver, ¿qué podemos pensar? Le ofrezco la paz de Dios para que usted sea feliz, para que usted viva tranquilo. ¿Quiere la paz de Dios? Sí. Pero si no quiere la paz de Dios, le tengo otra oferta. Al Dios de paz. ¿Es mejor? ¿Quiere un juguete o quiere al dueño de los juguetes? Al que hace los juguetes. ¿Quiere las bendiciones o quiere al Señor que da las bendiciones en su vida? Eso es que por eso es impresionante esta frase. Cuando pensemos en todo esto y copiemos los buenos ejemplos en la vida cristiana, el Dios de paz estará con nosotros. Y lo que empezó en el versículo 6, diciendo por nada estéis afanosos, será una realidad, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque entonces todas nuestras cargas las podemos traer delante de Él con absoluta libertad, sabiendo que en Él está todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza y todo lo que significa una virtud en la vida. Todo está con Dios. Como decía Rick Warren, todo empieza y termina con Dios. Mis amados hermanos, sé que esto parece un desafío fuerte. Sé que esto parece un examen de graduación con una, ¿cómo se dice? Trilogía, ¿no? De los examinadores. ¿Cómo es que se dice, hermanos?
una terna de examinadores. Los que se gradúan en la Universidad de San Carlos hacen un examen público frente a una terna de examinadores. Pero eso no fue lo difícil. Lo difícil fue el examen privado. El público ya solo es como para cumplir un requisito, ya casi que todo va preparado, es en base a su tesis que hicieron. Ahí responden ante el público para luego proceder al acto de graduación inmediatamente. Pero lo duro fue allá en las escondidas, donde solo estaban estos 3 personajes y el alumno que está pronto a graduarse, porque ahí es donde lo bombardearon con preguntas, ahí es donde él tuvo que sacar lo mejor, hermanos. Y esto de pensar solo en lo puro, entonces no puedo pensar en algo malo, hermano. Entonces no puedo pensar en una mentirita, entonces no puedo pensar mal de los hermanos. ¿Y qué hago, hermano, si ahorita estoy pensando mal de usted? Pues cambie ese pensamiento, no por mí, sino por usted. Todos debemos pensar que Dios nos quiere ayudar a nosotros. Y sé que todos tenemos luchas, y sé que todos tenemos cargas, y sé que la vida es difícil, hermanos. Y a veces se presentan momentos, como decimos comúnmente en Guatemala, que son color de hormiga. Parece que nos llueve sobre mojado, vienen problemas tras problemas, no hemos salido de uno, ya estamos en otro. Pero aquí está la clave. ¿En quién hemos creído? Job decía, yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he creído y sé que al final Él me recogerá, Él me ayudará. Hermanos amados, quiero tomarme unos minutos esta mañana antes de terminar para orar por ustedes. Pero yo quiero que seamos honestos. Ya empecemos a pensar en la honestidad. Si usted trae una carga esta mañana, ¿qué tal si nos venimos al altar? Y me gustaría pedirle a Mano Álvaro, me gustaría pedirle a mi esposa que ellos estén pendientes, que los que vengan al altar, ellos vengan a orar por ustedes. Porque sé que la santidad es individual. La santidad cada uno tenemos que luchar con ella, pero como cuerpo, como iglesia, nos podemos ayudar. Entonces, amados hermanos, si usted trae una carga y ahora vengo y yo le digo, mire, tiene que pensar en todo lo corto, ay, hermano, usted es lo que anda. ¿Por qué no me dijo algo bonito? ¿Por qué no me dijo que hay una promesa de Dios para mí? ¿Por qué no me dijo que Dios me va a dar un aumento de trabajo o un aumento de sueldo, mejor dicho, no de trabajo? ¿Por qué no me dijo que Dios me va a dar un carro? ¿O por qué no me dijo? Porque Dios no me dijo eso a mí. ¿Cómo yo le estaría mintiendo entonces? Si yo le digo esas cosas, yo le digo lo que dice la palabra. Pero usted es quien decide si lo recibe o no.